Helsinki, 1 de julio de 1991. En el centro de la ciudad, el parque de la explanada está rodeado de periodistas, técnicos y representantes de varias compañías de telecomunicaciones. Todo parece preparado para una demostración pública, aunque detrás de esa apariencia de normalidad hay un equipo de Nokia que lleva meses trabajando casi sin descanso. Entre ellos está Pekka Lundmark, entonces un joven responsable de cuentas de la compañía que durante semanas anteriores ha dormido tan poco que sus compañeros han empezado a llamarlo, medio en broma, el jefe de las preocupaciones. Y tiene motivos para estar nervioso. Lo que van a mostrar todavía no forma parte de la vida cotidiana. Ni siquiera pueden estar completamente seguros de que funcionará delante de las cámaras. El primer ministro finlandés, Harri Holkeri, espera dentro de un coche. Frente a él hay un teléfono conectado a una red móvil de nueva generación. Al otro lado de la línea se encuentra Kaarina Suonio, vicealcaldesa de Tampere. Holkeri marca un número. La llamada entra. Durante algo más de 3 minutos, ambos conversan a través de una red digital construida con equipos de Nokia. La voz llega con tanta claridad que el primer ministro comenta que parece estar hablando con alguien situado en la habitación de al lado. La conexión aguanta. Los técnicos por fin pueden respirar. Y es que acaba de realizarse la primera llamada oficial mediante el estándar GSM. Hoy una conversación de 3 minutos no parece gran cosa, pero aquella llamada, sin embargo, demostraba que Europa podía construir una red móvil digital común y que una persona podía viajar entre países sin cambiar de teléfono ni desaparecer de la cobertura. Para Nokia significaba algo más. Una compañía nacida junto a un río finlandés acababa de demostrar que podía ayudar a conectar el mundo. 16 años después, otro teléfono aparecería sobre otro escenario. La presentación tendría lugar en San Francisco. El dispositivo estaría en manos de Steve Jobs, llevaría el logotipo de Apple y prescindiría casi por completo de los botones. Aquel día también comenzaría una nueva era, solo que esta vez Nokia no estaría haciendo la llamada. Loading. Historias de la tecnología. Y hoy os voy a contar la historia de Nokia. Episodio patrocinado por el Templo del Arcade, la asociación madrileña que mantiene viva la historia de las máquinas recreativas, los pinballs y las videoconsolas. Un lugar donde el pasado del videojuego no se queda detrás de una vitrina. Se enciende, se juega y vuelve a sonar. Toda la información en los enlaces del propio episodio. Para entender cómo Nokia pudo dominar el mercado mundial de la telefonía y perderlo pocos años después, hay que viajar mucho más atrás de aquella llamada en 1991. De hecho, la historia comienza en 1865. Finlandia todavía formaba parte del Imperio ruso cuando el ingeniero Fredrik Idestam instaló una fábrica de pasta de madera cerca de Tampere. Más tarde abrió una segunda junto al río Nokianvirta, y aquel lugar acabaría dando nombre a la compañía. Durante sus primeras décadas, Nokia no tuvo nada que ver con la electrónica. Fabricaba papel. Con el paso del tiempo, el nombre terminó asociado al caucho y a los cables eléctricos. La empresa creció mediante fusiones y adquisiciones hasta convertirse en un conglomerado tan amplio que en Finlandia la palabra Nokia podía aparecer en el papel de una casa, en los neumáticos de un coche o en los cables que llevaban electricidad a tu edificio. Aquella diversidad ayudó a la compañía a sobrevivir durante décadas, pero también hizo que su identidad resultara difícil de resumir. Nokia no era todavía una empresa tecnológica en el sentido moderno, era una enorme colección de negocios que compartían un nombre.
El primer paso hacia las telecomunicaciones llegó en 1960, cuando Finnish Cable Works, una de las compañías que más tarde formarían parte de Nokia, creó un departamento de electrónica. Allí se trabajaba con equipos de transmisión por radio y con sistemas capaces de mover voz y datos a través de una red. En 1967, Nokia, Finnish Rubber Works y Finnish Cable Works se fusionaron en una sola corporación. El papel, las botas de goma y los cables siguieron formando parte de su presente, mientras un pequeño grupo de ingenieros empezaba a construir el futuro de una división que todavía no era la más importante. Al principio, hablar de telefonía móvil no significaba llevar un aparato en el bolsillo. En 1982 apareció el Movira Senator, un teléfono pensado para instalarse en un coche. El conjunto pesaba cerca de 10 kilos. Más que un móvil, era una pieza del propio vehículo, una caja voluminosa, un auricular con cable y la promesa de poder llamar sin buscar una cabina. 2 años después llegó el Movira Talkman. Este nuevo dispositivo ya podía transportarse dentro de un maletín, aunque la palabra portátil todavía exigía cierta generosidad. Seguía pesando varios kilos y llevarlo durante mucho tiempo recordaba más a cargar un equipaje que a guardar el teléfono. La distancia entre aquellos equipos y un móvil actual parece enorme, pero cada reducción de tamaño cambiaba la pregunta. Ya no se trataba solo de saber si era posible hablar desde un coche. Empezaba a resultar imaginable que el teléfono acompañara a una persona. En 1987, Nokia presentó el Movira Cityman, uno de los primeros teléfonos realmente manejables con una sola mano. Ese mismo año, durante una visita a Helsinki, Mikhail Gorbachev utilizó uno para llamar a Moscú. La fotografía del líder soviético hablando desde la calle recorrió el mundo. Aquella imagen condensaba el cambio. El teléfono móvil dejaba de pertenecer únicamente al coche o a un despacho. Por primera vez empezaba a aparecer un objeto que podía seguir a su dueño. Nokia también trabajaba en la parte que el usuario no veía. Desarrollaba estaciones base, equipos de red y conmutadores digitales. Cuando Europa apostó por el GSM, la compañía ya conocía los dos extremos de una llamada, la infraestructura que la transportaba y el dispositivo desde el que se realizaba. Ese conocimiento fue decisivo en 1991, cuando la llamada de Harry Holkeri demostró que la nueva red digital estaba preparada para salir del laboratorio. Pero el éxito técnico llegó en uno de los peores momentos económicos de la historia reciente de Finlandia. El país sufría una profunda recesión. El derrumbe de la Unión Soviética había golpeado a un vecino con el que mantenía importantes relaciones comerciales, y dentro de Nokia varias divisiones acumulaban problemas. Llegó a estudiarse una venta a Ericsson, aunque la operación no siguió adelante. En 1992, Jorma Olila asumió la dirección. Tenía 41 años y conservaba el aspecto sobrio del banquero que había sido, delgado, con el cabello castaño peinado hacia un lado, las entradas ya marcadas y unas gafas redondeadas de montura oscura. Detrás de ellas había una mirada fija, intensa, que algunos periodistas describirían años después como casi desafiante. En aquel momento, esa mirada estaba puesta sobre una empresa que podía deshacerse por completo. Olilla debía decidir qué parte de la enorme Nokia merecía sobrevivir. Mantener unidos el conglomerado parecía más prudente porque repartía el riesgo entre muchos negocios. Concentrarse en uno solo implicaba renunciar a actividades que llevaban décadas vinculadas al nombre de la compañía. Olilla eligió las telecomunicaciones. Para algunos trabajadores y antiguos responsables, desprenderse del papel, el caucho o los cables era casi una traición a la historia de Nokia. Olilla, sin embargo, había entendido que las redes digitales y la reducción del tamaño de los dispositivos podían convertir el teléfono móvil en algo personal, mucho más allá de los ejecutivos, los coches oficiales y las personas con un gran poder adquisitivo. La apuesta obligaba a una compañía centenaria a dejar atrás buena parte de aquello que todavía definía su identidad, y aún así llegó en el momento adecuado.
El GSM creó un mercado común en Europa. Un mismo teléfono podía conectarse en países diferentes y las operadoras empezaron a desplegar redes compatibles entre sí. Nokia estaba preparada para vender tanto la infraestructura como los terminales que la utilizarían. En noviembre de 1992 presentó el Nokia 1011, considerado el primer teléfono GSM producido en masa. Pesaba menos de medio kilo y podía funcionar en 14 países desde su lanzamiento. Todavía tenía el aspecto de un aparato profesional, con una antena larga y una pantalla mínima, pero ya contenía una idea nueva. El móvil podía fabricarse para un mercado internacional, no para una red aislada. El Nokia 2110, presentado en 1994, refinó esa idea. Era aún más pequeño, organizaba las funciones mediante menús comprensibles y ayudó a fijar algunos rasgos que terminarían identificando a la propia marca, incluida aquella melodía que más tarde conoceríamos como el Nokia Tune. Cada nuevo modelo reducía la distancia entre la tecnología y la vida diaria. Nokia no solo hacía teléfonos más pequeños, conseguía que resultaran menos intimidantes. En 1998, apenas 6 años después de la decisión de Olilla, la compañía superó a Motorola, hasta entonces el mayor fabricante mundial, y ocupó su lugar al frente del mercado. La vieja empresa de papel había vuelto a mudar de piel y esta vez parecía haber encontrado su forma definitiva. Para comprender lo que llegó a significar Nokia en España, hay que recordar una escena que hoy casi ha desaparecido: el mostrador de una tienda de telefonía. A un lado estaban las tarjetas de prepago, al otro los contratos. En la pared colgaban carteles con horarios, tarifas y promociones difíciles de comparar. Dentro de una vitrina los teléfonos aparecían acompañados por una cifra grande que rara vez era su precio real: 0 pesetas. 1 peseta. Más tarde, 0 euros. Siempre que aceptaras las condiciones, claro. La telefonía digital había empezado a operar en España en 1995 con Movistar. Ha nacido una estrella. Movistar. La nueva generación de telefonía móvil digital. Movistar nace con la experiencia de Telefónica Móviles, con todos los medios de una gran organización a su servicio. Movistar. Una elección segura. Y Airtel. Hay pocas cosas en la vida que pueda probar durante un mes y si no le convencen, devolverlas. Ahora, hasta el 15 de mayo, pruebe la tecnología digital Airtel durante un mes y si no le convence, le devolvemos su dinero. En telefonía digital, Airtel. Llevamos la voz. Al terminar aquel año, apenas sumaba unos 50.000 abonados GSM. 4 años después, entre las redes analógicas y digitales, España rondaba ya los 15 millones de usuarios móviles. La expansión fue tan rápida que muchas familias pasaron del teléfono fijo compartido a tener varios números personales sin atravesar una larga etapa intermedia. El móvil dejó de ser el aparato de un ejecutivo y empezó a aparecer en institutos, talleres, comercios, obras, bares y mesas de cocina. Nokia llegó justo cuando millones de personas necesitaban aprender una nueva forma de comunicarse. Hablar por el móvil costaba dinero de una manera muy visible. La tarifa dependía del contrato, del horario y de la compañía a la que llamabas. A menudo había que sumar un establecimiento de llamada antes de que empezara a contar el minuto. A mediados de los 2000, la diferencia entre llamar a alguien de tu propia red o a otra podía situar el precio medio en torno a 15 o 24 céntimos por minuto, sin contar ese coste inicial. Gracias a ese motivo, todos los que estamos escuchando este podcast hemos tenido que hacer alguna llamada perdida para que bajaran a buscarnos. El SMS tenía su propia economía. Durante años, mandar uno costó alrededor de 25 pesetas. Con el euro, la tarifa nominal se quedó cerca de los 15 céntimos masiva. Había promociones más baratas para números frecuentes, pero cada mensaje seguía sintiéndose como una pequeña decisión de compra.
Eso cambió la forma de hablar. Una conversación larga se pensaba antes de iniciarla. Si el saldo estaba bajo, se daba un toque y se esperaba la devolución de la llamada. Los mensajes se comprimían hasta el límite. Se quitaban vocales y los signos de puntuación desaparecían porque 160 caracteres debían servir para decirlo todo. El teléfono no era todavía una tarifa plana hacia el mundo, era una herramienta que obligaba a medir cada gesto. Y Nokia entendió muy bien esa relación. En 1998 apareció el Nokia 5110, mi primer teléfono móvil. Conservaba una antena visible y una pantalla verde de pocas líneas, pero había algo distinto en su forma de presentarse. El botón NaviKey simplificaba muchas acciones y la interfaz parecía pensada para alguien que jamás había utilizado un móvil. No hacía falta comprender la tecnología para encontrar la agenda, escribir un mensaje o cambiar el tono. El cambio más importante, sin embargo, estaba en una pieza de plástico. Nokia llamó Express On a sus cubiertas intercambiables. Bastaba retirar el frontal y colocar otro para que el mismo teléfono pareciera diferente. Había colores oficiales, ediciones limitadas y un mercado enorme de carcasas fabricadas por terceros que podían encontrarse en tiendas, mercadillos y pequeños expositores junto a las fundas y a los cargadores. Visto desde hoy puede parecer un detalle decorativo. En aquel momento supuso algo más. El móvil dejaba de ser una herramienta idéntica para todos y empezaba a convertirse en una parte visible de la identidad de quien lo llevaba. Podías heredar un teléfono, cambiarle la carcasa y sentir que era tuyo. También podías estrenar color sin comprar un aparato nuevo. En una época en la que las capacidades técnicas cambiaban despacio, aquel clic del plástico ofrecía una renovación inmediata. El 5110 también llevó a Snake a un público enorme. El juego había aparecido antes, en el Nokia 6110, gracias al trabajo del ingeniero Taneli Armanto, pero fue en modelos de gran consumo donde la serpiente terminó formando parte de la cultura popular. No necesitaba manuales de instrucciones. La línea avanzaba, comía pequeños puntos y crecía hasta que el espacio se volvía insuficiente. Una partida podía ocupar el tiempo de una parada de autobús o de una espera antes de una cita, sin conexión, sin compras, sin DLCs y sin una historia que recordar al día siguiente. El móvil acababa de descubrir que también podía entretener. Un año después llegó el 3210 y la antena desapareció dentro de la carcasa. Aquella decisión hizo que el teléfono pareciera más limpio, más compacto y menos parecido a un equipo profesional. Nokia lo dirigió de forma clara hacia un público joven y mantuvo la posibilidad de cambiar las cubiertas. Los tonos podían personalizarse. Y el sistema de texto predictivo T9 ayudaba a escribir con mayor rapidez sobre un teclado numérico. El 3210 no era solo un aparato para poder llamar, era el objeto que se dejaba sobre la mesa, el que se enseñaba, el que podía llevar un color distinto al de tu amigo aunque ambos hubierais comprado exactamente el mismo modelo. En septiembre del año 2000, Nokia presentó el 3310. La compañía finlandesa lo describió como un teléfono para jóvenes y para quienes empezaban a considerar el móvil un accesorio de estilo de vida. Permitía mantener conversaciones mediante un modo de chat basado en SMS, unir varios mensajes para escribir textos más largos y personalizar perfiles y cubiertas. También incluía juegos como el Space Impact y Bantumi. Nada de aquello parece extraordinario desde el presente. Lo fue en un momento en el que cada función debía caber en una memoria mínima y funcionar durante días con una sola batería. El 3310 se ganó además una reputación de resistencia que con el tiempo se convirtió en leyenda. Parte del mito está exagerado, como ocurre con todos los objetos queridos, pero la construcción sencilla, la carcasa reemplazable y la batería extraíble ayudaban a que una caída no se viviera necesariamente como una tragedia. La familia continuó con modelos cercanos. En Europa, el 3330 añadió acceso WAP y pequeñas mejoras sobre una forma ya familiar.
En otras redes y mercados aparecieron variantes como el 3320. Para millones de usuarios, el número que quedó grabado en la memoria fue el 3310. Nokia vendió alrededor de 126 millones de unidades de la familia 3310 y 3330. La cifra explica su alcance, pero no del todo su presencia, ya que aquel teléfono parecía estar en todas partes porque también pasaba de unas manos a otras. La personalización no terminaba solo en la carcasa, se podían componer melodías nota a nota, comprar tonos anunciados en revistas, recibir un logotipo por mensaje y colgar pequeños accesorios del teléfono. Alrededor de la pantalla monocroma nació una economía entera de símbolos mínimos. Una imagen de pocos píxeles o una versión irreconocible de una canción bastaban para que el aparato pareciera un poco más tuyo. Y cuando sonaban las primeras notas del Nokia Tune, no hacía falta mirar. En el autobús o en una sala de espera, todo el mundo sabía que Marca acababa de recibir una llamada. Y aquí va un dato que poca gente conoce. La melodía procede del Gran Vals, una composición para guitarra del músico español Francisco Tárrega. Escrita en el siglo XIX, terminó convertida, casi 100 años después, en uno de los sonidos más reconocibles de la vida moderna. Pero el dominio de Nokia en España no se explica solo por el diseño de sus teléfonos, también depende de la manera en que las operadoras construyeron el mercado. Durante años, el precio que aparecía junto al móvil estaba subvencionado. La compañía telefónica asumía una parte del coste porque esperaba recuperarla con las llamadas, los mensajes y el tiempo que el cliente permanecería dentro de su red. El resultado era una escena muy habitual. Entrabas preguntando por una tarifa y salías con un teléfono que, sobre el papel, parecía regalado. A cambio, firmabas un contrato, aceptabas un consumo mínimo o quedabas vinculado durante un periodo determinado. Los programas de puntos añadieron otra forma de fidelidad. Cada factura acercaba al siguiente terminal y cuando llegaba el momento de renovar, no siempre se elegía el mejor teléfono disponible, sino el que podía conseguirse con los puntos acumulados y una cantidad razonable de dinero. En 2005, Movistar registró cerca de 4,5 millones de canjes de terminales mediante su programa de puntos. Al año siguiente, las principales operadoras generalizaron promociones que podían exigir hasta 18 meses de permanencia y penalizaciones de 150 euros si el cliente se marchaba antes. Y también existía la picaresca española, la del amago de portabilidad. Comunicar que te ibas a otra compañía y esperar una llamada con una contraoferta, una tarifa mejor, un descuento o incluso un móvil nuevo podían resolver de pronto un enfado que llevaba meses acumulándose. Ese sistema renovó los teléfonos a una velocidad enorme. En 2005 se vendieron en España unos 20 millones de terminales, una cifra difícil de explicar sin las subvenciones y la guerra comercial entre operadores. Vale la pena destacar que por aquel entonces en España habían 40 millones de personas. Nokia encajaba de forma perfecta en aquel mecanismo. Tenía modelos conocidos, fáciles de ofrecer y repartidos por casi todos los precios. El dependiente podía recomendar uno sin dedicar media hora a explicar su funcionamiento, y el cliente tenía la sensación de que ya sabía utilizarlo antes de sacarlo de la propia caja. Fue así como Nokia consiguió algo que muy pocas marcas logran de verdad. Durante años, alguien podía entrar en una tienda de teléfonos y decir, quiero un Nokia. Y no siempre se estaba pidiendo un modelo concreto. En muchísimos casos, estaba utilizando la marca para nombrar el producto entero. Lo que quería decir era simplemente, quiero un móvil. Esa posición no se construyó con una única innovación. Nació de la cobertura, de la batería, de unos menús que conservaban su lógica al cambiar de modelo y de la certeza de que el aparato soportaría la vida real. A todo ello se sumaron las carcasas, los juegos, los tonos y una red comercial que colocaba el logotipo de Nokia en cada escaparate. El siguiente teléfono parecía familiar incluso antes de encenderlo, y en una tecnología que millones de personas estaban aprendiendo a usar, la familiaridad era una ventaja enorme. Nokia comprendió además que la revolución móvil no iba a producirse de la misma manera en todos los países. En 2003 lanzó el Nokia 1100, conocido internamente como Penny.
Era un teléfono económico, con un agarre firme, una carcasa pensada para resistir el polvo y una pequeña linterna que podía resultar mucho más útil de lo que sugería la ficha técnica en lugares donde la electricidad no siempre estaba disponible. La familia superó los 200 millones de unidades y terminaría acercándose a los 250 millones. El dato no habla solo de ventas, habla de personas para quienes aquel Nokia fue la primera conexión personal con una red de comunicaciones. A estas alturas, la compañía podía acompañar a alguien en su primera llamada y al mismo tiempo desarrollar dispositivos cada vez más cercanos a un ordenador de bolsillo. Durante un tiempo, esa amplitud fue su mayor fortaleza. Más adelante, se convertiría en uno de sus mayores problemas. Y llegamos a una cita histórica. En Nueva York, en septiembre de 2006, Nokia presentó un dispositivo al que evitó llamar simplemente teléfono. En la comunicación oficial utilizó una expresión mucho más ambiciosa. Esto es en lo que se han convertido los ordenadores. El producto en cuestión es el Nokia N95. Cerrado, parecía un móvil relativamente compacto para su época. Al deslizarlo hacia arriba aparecía el teclado numérico y al hacerlo en sentido contrario quedaban a la vista los controles multimedia. En su interior reunía una cámara de 5 megapíxeles con óptica Cal6, conexión Wi-Fi, navegación por internet y un receptor GPS capaz de situar al usuario sobre un mapa. Podía reproducir música, grabar vídeo, instalar aplicaciones y mostrar sus imágenes en un televisor mediante una salida física. Visto desde 2006, parecía una pequeña concentración de futuro. Y eso es importante porque contradice una versión demasiado sencilla de esta historia. Nokia no ignoraba que el teléfono iba transformándose en un ordenador de bolsillo. Llevaba años trabajando precisamente en esa misma dirección. Antes del N95 ya había desarrollado el Nokia 7710, un dispositivo comercial con pantalla táctil. También experimentaba con pequeñas tabletas conectadas a Internet y con Maimo, un sistema basado en Linux que proponía una relación mucho más cercana a la informática tradicional. La empresa había invertido en navegación y mapas, comprendía el valor de la fotografía móvil y dedicaba recursos enormes a mejorar sus cámaras. En sus laboratorios había conceptos y prototipos que anticipaban buena parte de todo lo que terminaríamos haciendo con un smartphone. El futuro ya estaba dentro de Nokia. El problema era que aparecía repartido entre proyectos que no siempre avanzaban en la misma dirección. Quizá, para comprender el problema, necesitamos volver a imaginar una mesa. Sobre ella colocamos el Nokia N95 y unos meses después el primer iPhone. Si la comparación se limita a la ficha técnica, el resultado quizá no es evidente. El teléfono de Nokia podía conectarse a redes móviles más rápidas, hacía mejores fotografías e incorporaba funciones ausentes en el primer modelo de Apple. El iPhone llegó al mercado sin 3G, sin grabación de vídeo y sin una tienda de aplicaciones. Su cámara era, por llamarlo de algún modo, modesta, y el precio resultaba muy elevado, además de tener una batería que no podía sustituirse con facilidad. Desde la lógica tradicional de la industria, había motivos para pensar que Apple había presentado un producto atractivo, pero incompleto. Sin embargo, la comparación cambiaba en cuanto alguien empezaba a usar ambos dispositivos. El N95 mostraba hasta dónde podía llevar Nokia el teléfono tradicional, y el iPhone proponía otra manera de relacionarse con el dispositivo. Jobs tocaba una lista y ésta seguía el movimiento de su dedo. La página web podía acercarse mediante un gesto. La pantalla ya no parecía un componente colocado sobre el dispositivo, se convertía en el propio dispositivo. Apple no había ganado todavía la carrera de las funciones, pero sí había logrado un cambio en el idioma. En el mundo anterior, cada botón tenía un propósito. Los menús organizaban las capacidades del teléfono y el usuario aprendía el camino hasta encontrarlas. La pantalla táctil alteró toda esa relación. El gesto podía sustituir al manual. Una animación explicaba qué estaba ocurriendo sin necesidad de mostrar un mensaje. La interfaz dejaba de ser una capa situada encima de las funciones y empezaba a formar parte del propio producto. El N95 impresionaba cuando alguien enumeraba lo que llevaba dentro, pero es que el iPhone convencía cuando alguien deslizaba un dedo por la pantalla.
Esa diferencia podía parecer superficial, pero ni muchísimo menos lo era. Nokia había conseguido que sus teléfonos transmitieran una enorme confianza física. Apple estaba construyendo confianza digital, y la industria comenzó a moverse hacia esa segunda sensación. El primer iPhone no derribó a Nokia de forma inmediata. Durante 2007, mientras Apple vendía su nuevo dispositivo en un número muy limitado de países, la compañía finlandesa colocó aproximadamente 437 millones de teléfonos en el mercado. Su propia estimación situaba la cuota mundial cerca del 38%. Los resultados seguían describiendo a un gigante. Por eso mismo, el peligro no parecía inminente. Una innovación puede llamar la atención sin transformar todavía el negocio. El problema aparece cuando cambia lo que el público espera encontrar en el siguiente producto. Y eso fue justo lo que hizo el iPhone. Un año después, Apple abrió la App Store y el teléfono dejó de estar terminado el día que lo abrías y lo sacabas de su propia caja. A partir de ese momento, podías incorporar nuevas herramientas, juegos y servicios creados por empresas que no habían participado en el diseño del teléfono. Android extendió esa idea a fabricantes y precios muy diferentes. En poco tiempo, el valor de un móvil empezó a depender también de todo lo que crecía a su alrededor. Nokia debía pasar de fabricar dispositivos excelentes a mantener una plataforma capaz de atraer a usuarios, desarrolladores y empresas de servicios. Desde fuera podía parecer una evolución natural, pero desde dentro de la compañía implicaba cambiar la forma de diseñar, actualizar y vender cada producto. Symbian, el sistema que había dado a Nokia una posición de privilegio en los primeros teléfonos inteligentes, procedía de una época distinta. Había sido diseñado para funcionar con muy poca memoria, procesadores modestos y baterías que debían durar. Su eficiencia permitía llevar capacidades avanzadas a dispositivos que hoy consideramos extremadamente limitados. El sistema también debía adaptarse a formas, pantallas y teclados muy diferentes. Esa flexibilidad había sido una ventaja cuando cada teléfono respondía a un público concreto. Pero con la llegada de las interfaces táctiles, la misma arquitectura comenzó a pesar, y a pesar mucho. Crear una experiencia coherente entre tantos modelos requería desarrollar, adaptar y comprobar grandes cantidades de software. Una aplicación podía funcionar bien en un dispositivo y plantear problemas en otro. Las actualizaciones completas del sistema resultaban mucho más difíciles de distribuir que en las nuevas plataformas. No era que Symbian no pudiese avanzar. El problema era la cantidad de historia que arrastraba cada vez que intentaba hacerlo. Dentro de Nokia, la dificultad técnica se mezcló con una estructura empresarial cada vez más compleja. La compañía había crecido a una velocidad extraordinaria. Para atender a distintos mercados había creado unidades, gamas y equipos especializados. Con el tiempo, esa misma organización generó intereses que no siempre apuntaban en la misma dirección. Symbian mantenía millones de dispositivos y todavía producía enormes ingresos. Meimo ofrecía una base más moderna, pero no estaba preparada para sostener por sí sola el volumen de Nokia. Series 40 seguía siendo fundamental en los teléfonos más sencillos. Cada plataforma tenía defensores, compromisos y razones válidas para pedir recursos. Elegir una significaba retrasar o debilitar las demás. Mientras Apple concentraba sus esfuerzos en un número reducido de dispositivos, Nokia trataba de actualizar una flota entera en mitad de una travesía. Años después, varios estudios académicos intentaron reconstruir lo que ocurrió dentro de la compañía. Una investigación basada en entrevistas a antiguos responsables y trabajadores encontró un elemento especialmente humano: el miedo. La alta dirección observaba la velocidad de Apple y Android, sentía la presión de los accionistas y exigía respuestas rápidas. Más abajo, algunos responsables temían reconocer que los proyectos ya no avanzarían al ritmo prometido. La información ascendía por la organización, pero podía llegar suavizada, fragmentada y en algunos casos demasiado tarde. Eso no significa que toda Nokia viviera paralizada ni que el miedo explique por sí solo la caída. Una empresa de aquel tamaño nunca tiene una única causa para nada.
Lo que revela el estudio es algo más sutil. Cuando decir la verdad sobre un retraso puede interpretarse como falta de compromiso, resulta tentador prometer que el equipo llegará. Si cada nivel de la organización añade un poco más de optimismo, la dirección termina tomando decisiones sobre una realidad que ya no existe. Los ingenieros conocían las limitaciones y la dirección comprendía la amenaza, pero entre ambos extremos había una organización demasiado grande, tratando de demostrar que todavía podía moverse a la velocidad de antes. Nokia no permaneció inmóvil. En 2007 presentó Ovi, una marca destinada a agrupar mapas, música, correo y otros servicios. Tan solo 2 años después abrió la Ovi Store, su tienda de aplicaciones. Sobre el papel, la compañía partía con una ventaja inmensa: cientos de millones de clientes y relaciones con operadoras de todo el mundo. Pero la tienda comenzó con problemas de acceso y rendimiento. La experiencia variaba según el dispositivo y el tipo de aplicación que se utilizaba. Lo que debía transmitir unidad recordaba desde el primer día la fragmentación que Nokia intentaba dejar atrás. En el mercado anterior, un mal lanzamiento podía simplemente corregirse con el siguiente modelo. En una plataforma, el daño se extendía más deprisa. El usuario que no encontraba una aplicación dejaba de mirar la tienda. El desarrollador que percibía poco interés llevaba su trabajo a otro sistema. Con menos aplicaciones, el teléfono perdía atractivo, lo que reducía todavía más los motivos para desarrollar en el mismo. Apple y Google estaban poniendo en marcha ese círculo en la dirección correcta. Nokia trataba de invertirlo mientras seguía vendiendo millones de teléfonos construidos bajo una lógica anterior. En agosto de 2009, la compañía presentó el N900. Funcionaba con MeMo 5 y ofrecía una experiencia mucho más cercana a un ordenador portátil. Su sistema permitía ejecutar varias aplicaciones de forma visible y navegar por páginas web completas. Tenía teclado físico, una comunidad entusiasta y una personalidad propia. Pero no era todavía la respuesta definitiva. Nokia lo trataba como un dispositivo avanzado para un público especializado, no como el nuevo centro de su estrategia. MeMo acabaría uniéndose al proyecto Moulding de Intel para crear MeeGo. La idea consistía en desarrollar una plataforma abierta capaz de funcionar en teléfonos, tabletas y otros dispositivos. MeeGo volvía a situar una salida posible muy cerca de la compañía, pero aquella salida necesitaba más tiempo del que Nokia podía permitirse. En septiembre de 2010, Stephen Elop se convirtió en el primer consejero delegado no finlandés de Nokia. Procedía de Microsoft y llegaba con una misión difícil: decidir qué camino podía sacar a la compañía de aquella situación antes de que los resultados reflejaran por completo la gravedad del problema. Pocos meses después, un memorándum interno terminó filtrándose a la prensa. Elop comenzaba contando la historia de un trabajador situado sobre una plataforma petrolífera en el Mar del Norte. Una explosión lo despierta durante la noche. El fuego avanza y la estructura comienza a derrumbarse. Debajo solo hay agua oscura y helada. El hombre debe elegir entre quedarse sobre una plataforma que arde o saltar desde una altura enorme sin saber si sobrevivirá. La metáfora no dejaba espacio para la tranquilidad. Nokia estaba sobre aquella plataforma. Elop reconocía que Apple había redefinido la gama alta, mientras Android avanzaba con rapidez hacia el resto del mercado. También señalaba que la batalla ya no se libraba entre dispositivos aislados, sino entre ecosistemas completos. El diagnóstico era duro y sus efectos no tardaron en sentirse. El memorándum todavía provoca discusión. Para algunos, Elop se limitó a expresar con claridad una situación que la empresa llevaba demasiado tiempo evitando. Otros creen que anunciar internamente que la plataforma ardía terminó debilitando la confianza en Symbian antes de que Nokia tuviera listo un sustituto. Las dos interpretaciones pueden contener parte de verdad. Una enfermedad necesita un diagnóstico, pero hay palabras que, una vez pronunciadas, también cambian el estado del paciente. El 11 de febrero de 2011, Nokia anunció una alianza estratégica con Microsoft. Windows Phone se convertiría en el sistema principal de sus futuros smartphones.
La decisión tenía lógica. Microsoft necesitaba un fabricante capaz de darle presencia internacional. Nokia, por su parte, buscaba una plataforma moderna que le permitiera abandonar las dificultades arrastradas de Symbian sin esperar a que MeeGo madurase. Juntas podían intentar construir una tercera vía frente a Apple y Google. El riesgo era mayúsculo porque Nokia cedía a otra empresa una parte central de la experiencia y al mismo tiempo debía mantener vivo su catálogo durante la transición. Necesitaba convencer a los desarrolladores, preparar nuevos dispositivos y evitar que los clientes se marcharan antes de que la alianza empezara a dar frutos. El salto desde la plataforma había comenzado. El agua seguía estando muy fría. 4 meses después apareció el Nokia N9. Su diseño eliminaba los botones frontales y convertía el gesto de deslizar en el centro de la experiencia. La carcasa de policarbonato tenía una forma limpia y la pantalla parecía fundirse con el cuerpo del teléfono. MeeGo funcionaba con fluidez y mostraba una identidad que no se parecía a iOS ni a Android. El N9 era la prueba de que Nokia aún podía crear algo distinto. Pero también era producto condenado por la decisión que la propia empresa acababa de tomar. Cuando llegó al mercado, Nokia ya había anunciado que Windows Phone sería su futuro. Los desarrolladores sabían que MeeGo no tendría continuidad como plataforma principal y muchos compradores entendieron que aquel dispositivo, por atractivo que fuera, conducía a un camino sin salida. El N9 ocupa un lugar especialmente doloroso dentro de esta historia. No es el producto de una empresa incapaz de innovar, sino una gran idea que llegó cuando la estrategia ya había cambiado. Era una puerta abierta después de haber decidido abandonar el edificio. Parte de aquel diseño sobrevivió en el Lumia 800, el primer gran teléfono fruto de la alianza con Microsoft. La gama Lumia aportó color a un mercado que cada vez era más uniforme. Windows Phone utilizaba mosaicos dinámicos y proponía una interfaz reconocible. Las cámaras de Nokia continuaron destacando, sobre todo en modelos posteriores como los Lumia 920 y el Lumia 1020. Quienes utilizaron aquellos teléfonos suelen recordar una experiencia cuidada. El problema ya no estaba únicamente en el producto. Cuando alguien se planteaba comprar un Lumia, aparecía una pregunta que podía decidir la venta. ¿Está mi aplicación? A veces la respuesta era afirmativa. En otras ocasiones había que conformarse con una alternativa, un sucedáneo o una versión limitada, o la promesa de que esa aplicación llegaría más adelante. Ese retraso alimentaba un círculo difícil de romper. Los usuarios evitaban la plataforma porque faltaban aplicaciones, mientras los desarrolladores dudaban en invertir porque todavía había pocos usuarios. Windows Phone podía ser agradable, rápido y diferente, pero nunca consiguió resultar imprescindible. El 3 de septiembre de 2013, Nokia anunció que vendería a Microsoft prácticamente todo su negocio de dispositivos y servicios. Para una generación que había crecido viendo aquel logotipo en cada tienda, la noticia parecía extraña. Nokia seguiría existiendo, pero la parte que fabricaba los teléfonos dejaría de pertenecerle. Dicha operación se completó el 25 de abril de 2014. Miles de trabajadores pasaron a Microsoft. Las fábricas, los equipos de diseño y la gama Lumia quedaron integrados dentro de una compañía que todavía aspiraba a competir en el mercado móvil. Sin embargo, la distancia frente a Android y iPhone ya era enorme. En julio de 2015, Microsoft anunció una reestructuración de su división de teléfonos que podría afectar hasta 7.800 puestos de trabajo. También reconoció un deterioro de aproximadamente 7.700 millones de dólares relacionado con los activos adquiridos a Nokia. En términos financieros, aquella depreciación equivalía a reconocer que la operación no había producido el resultado esperado, y la tercera vía terminaba de apagarse. Sería fácil terminar aquí y decir que Nokia murió, pero no sería verdad. La empresa conservó su negocio de redes, sus patentes y su capacidad de investigación. Después adquirió la participación de Siemens en la compañía conjunta de infraestructuras y más tarde compró Alcatel-Lucent, reforzando su posición en las telecomunicaciones. Nokia dejó de ocupar el escaparate, aunque siguió trabajando detrás de él.
ya necesariamente en el teléfono que una persona sostenía, sino en la red que teletransportaba la llamada. La vieja compañía finlandesa volvió a hacer lo que llevaba años haciendo desde 1865, cambiar de forma para sobrevivir. La marca también regresó a algunos teléfonos mediante acuerdos de licencia, aunque esa nueva etapa no recuperó el dominio del pasado. Quizá tampoco podía hacerlo. El Nokia que recordamos no era solo un logotipo colocado sobre un dispositivo, pertenecía a un momento histórico irrepetible. El instante en el que el teléfono móvil dejó de ser una rareza y empezó a formar parte de la vida cotidiana. Nokia estaba allí cuando aprendimos a escribir con el pulgar, cuando llamar desde la calle todavía parecía una pequeña libertad y cuando una carcasa nueva podía hacer que el mismo teléfono pareciera recién estrenado. La nostalgia no procede únicamente de las características de aquellos dispositivos, sino de la persona que éramos cuando los utilizábamos. Y es que en muchas casas hay un cajón que se parece a un pequeño cementerio tecnológico. Dentro de ese cajón duermen cargadores cuyo origen ya nadie recuerda, cables con conectores desaparecidos, tarjetas de memoria y algunos auriculares que hace años que no encuentran un dispositivo compatible. A veces, debajo de todo eso aparece un Nokia. Puede ser un 5110, un 3310, un 6600 o cualquier otro modelo. Quizá la carcasa está rayada y la batería ya no funciona. Si todavía conserva carga, al pulsar el botón aparece el logotipo y dos manos se acercan lentamente sobre la pantalla. Durante unos segundos, el tiempo se comporta de una manera extraña. Tus dedos recuerdan dónde estaba cada tecla. La forma del teléfono despierta recuerdos que parecían olvidados. Un mensaje que estabas esperando, una llamada breve, un viaje en autobús, una tarde jugando a Snake o la primera vez que pudiste avisar desde la calle de que llegarías tarde. Aquel aparato hacía una fracción de lo que puede hacer el móvil que llevamos hoy en el bolsillo, pero sin embargo también exigía mucho menos de nosotros. No intentaba retenernos dentro de una aplicación, ordenar nuestras fotografías ni conocer nuestra ubicación a cada momento. Cuando terminaba la llamada, el teléfono volvía a quedarse quieto dentro de tu bolsillo. Seguía siendo una herramienta, no el lugar donde ocurría buena parte de nuestra vida. Por eso, la caída de Nokia es algo más que una historia empresarial. Nos habla de una compañía que hizo casi todo lo necesario para inventar el futuro, pero no consiguió ordenar sus propias ideas antes de que otros las transformaran en una experiencia más intuitiva. Nokia comprendió la fotografía móvil, la navegación, la música digital y las aplicaciones antes que otros, pero también trabajó con pantallas táctiles y sistemas basados en Linux. La visión existía, pero faltó una dirección compartida capaz de convertir tantas posibilidades en una sola promesa. Apple consiguió explicar el futuro mediante un gesto, mientras Google encontró la forma de extenderlo a través de una plataforma abierta a muchos fabricantes. Nokia siguió intentando mover una flota construida para el océano anterior y cuando logró señalar el nuevo rumbo, parte de la tripulación ya estaba saltando a otros barcos. Quizá esa sea la gran lección de toda esta historia. El éxito no siempre prepara a una empresa para el siguiente cambio. A veces la obliga a proteger aquello que la hizo grande. Los productos continúan vendiéndose, las fábricas siguen funcionando y los informes todavía ofrecen buenas noticias. Pero desde dentro, abandonar ese mundo puede parecer mucho más peligroso que mantenerlo. Hasta que un día las cifras dejan de describir el futuro y empiezan a contar el pasado. Nokia no perdió el mercado por falta de tecnología ni fue derrotada por una sola presentación, una mala decisión o un único directivo. Cayó porque la industria cambió de naturaleza mientras una organización inmensa trataba de decidir qué parte de sí misma debía dejar atrás. Esa transformación exigía velocidad, pero también renuncia. Y renunciar a lo que todavía funciona es una de las decisiones más difíciles que puede tomar una empresa. Durante años, Nokia consiguió que alguien entrara en una tienda, pidiera un Nokia y todo el mundo entendiera que estaba pidiendo un teléfono móvil. Muy pocas marcas llegan a ocupar un lugar así y muchas menos consiguen permanecer allí cuando el producto que representa deja de significar lo mismo. Nokia ayudó a convertir el teléfono en algo personal. Después, el teléfono se convirtió en una plataforma, en una cámara, en una oficina o en una tienda y finalmente en una ventana casi permanente hacia el mundo.
La compañía había construido buena parte de ese camino, pero no fue quien terminó decidiendo qué habría al otro lado de él mismo. Nokia no fue una pequeña víctima aplastada por otras empresas más poderosas. Era el gigante que disponía de los ingenieros, de la experiencia, la distribución y muchas de las tecnologías que definirían la siguiente década. Durante un tiempo tuvo el futuro en la mano, solo que cuando ese futuro terminó de tomar forma, ya no tenía teclas. Y hasta aquí la historia de hoy. Yo soy Albert Jambrick, Mac para los amigos, y esto ha sido Loading, historias de la tecnología, el pasado que encendió el presente. Si queréis contarme qué os ha parecido este audio documental, o si queréis proponer la próxima historia, o si hay una empresa, un videojuego, un ordenador, o una consola, o un momento tecnológico que creéis que merece ser contado, podéis encontrarme como Loading Historia en las principales redes sociales y también en la web loadinghistorias.com. Hasta la próxima historia.